Hola, buenas noches. Bienvenidos a Ronda de Editores en un día muy especial, porque el día sábado fue como si Cristina Fernández de Kirchner hubiera arrojado una especie de bomba estratégica en la discusión electoral del año 2019. Y si a ustedes les resultó impactante y sorpresivo, les puedo adelantar que tal vez ustedes tengan que esperar alguna otra sorpresa en este tema de las estrategias electorales. Esto seguramente lo veremos en los próximos días, pero yo les recomiendo que esté atento. Como siempre, tenemos invitados a distinguísimos colegas, pero déjenme subrayar que, por ejemplo, un colega nuestro del diario Clarín, Pablo Ibáñez, el sábado, en un tuit, contaba que en Hurlingham, que es el territorio de Juanchi Zabaleta, un hombre del kirchnerismo, ya había varias pintadas con la fórmula Fernández Fernández y además estaban repartiendo folletos con instrucciones y con datos y con información sobre esta precandidatura realmente que ha conmocionado a todo el mundo político. Y ya les voy a presentar a nuestros invitados. Eduardo Palladini, ¿cómo estás, Eduardo? Editor bien, bien, Clara. ¿Están las encuestas? Ya no me digas nada, pero me imagino que... Hay una primera encuesta, me parece que tan rápida que dudaría un poco. Sí. Demasiado, ¿no? Demasiado, pero vamos a tirar algunos numeritos. Yo decía encuestadores a los botes, porque realmente les cambió todo. Sí, un síntoma de la sorpresa que fue el anuncio de Cristina, dos de las principales encuestadoras que miden para el Instituto Patria, Ágora y Analogías, ese mismo sábado tuvieron que frenar y tirar a la basura, con todo lo que ello cuesta, dos encuestas nacionales que estaban encargando, por supuesto, con Cristina a la cabeza. Pablo Mendelevich, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Sorpresa también? ¿Diario La Nación? Sí, por supuesto. Bueno, sorpresa de todo el mundo, ¿no? No creo que nadie... No escuché a nadie que diga, yo esta la canté, la anticipé. Nadie la vio venir. Sorpresa fue para todos, sí. No es una sorpresa de punto... Después, si querés, te digo por qué no es una sorpresa desde el punto de vista de la historia argentina. Ah, ¿no? No. Fernando Siveira, Página 12, ¿Qué tal? gracias ¿Cómo por estás? estar aquí. Claro, gracias Fernando, a vos por como la siempre. invitación. Y Mariel Fitzpatrick, es la primera vez que venís al programa. Es la primera vez, un gusto. De Infobae, es un honor que estés con nosotros. Gracias. Y también tenemos a Julio Turcumán, que es secretario de redacción del diario de Cuyo, de San Juan. Muchas Bienvenido, gracias Julio, y muchas gracias por la invitación. ¿Me vas a contar después en un ratito que va a ser Uñac? Es una pregunta un poco compleja, pero sí, vamos a tratar. ¿La respuesta? Vamos a tratar, sí, vamos a tratar. Bueno, yo digo, la pregunta, Eduardo, la primera pregunta que les planteo, ¿esta decisión de Cristina es una señal de fortaleza o de debilidad de la expresidenta? Mi primera impresión, esa que viene a flor de piel, fue de fortaleza por la sorpresa que generó. Claro. Vos decías, nadie lo esperaba. ¿Qué especulábamos? Que se lanzaba el 21 de junio a las 23:59, que no se lanzaba, que iba a la provincia de Buenos Aires, pero nadie especulaba con que pudiera ser candidata a vicepresidenta, con lo cual mi primera impresión fue de fortaleza. Después, cuando fue decantando la noticia, lo que me pregunté es, si yo tengo en mi equipo a un jugador que me garantice un triunfo, pensemos en el fútbol, lo tengo a Messi, ¿lo pongo de 10, lo pongo delantero o lo pongo de defensor o lo dejo en el banco de suplentes? Creo que ahí en un punto está desnudando cierta debilidad. ¿Fernando? Sí, bueno, no sé si fortaleza, sí centralidad, ¿no? Porque Cristina con un videíto como que cambió toda la política, todo el escenario electoral del año, eso sin duda. Lo que yo veo es una decisión estratégica. Cristina estaba encabezando las encuestas para la primera vuelta. El balotaje, si iba a un balotaje, siempre es más difícil de prevenir qué es lo que va a suceder ahí. Creo que hay una decisión estratégica en cuanto a una convocatoria del resto de peronismo. Le dijo a Alberto, vos sumás, yo divido. Eso me parece como una especie de autocrítica de parte de Cristina, una visión, como decía, de estrategia. Y también para después, ¿no? Para gobernar. Porque eso también es difícil. Porque una cosa es llegar, ganar la elección y después qué hacer si uno no puede ampliar la alianza, si continúa con el tema de la grieta de no poder sumar a nadie más, ¿no? Me parece que está la intención de sumar. Veo, como te digo, una cosa de centralidad en el escenario político y también una visión estratégica de tanto cómo llega la elección y el día después en caso de ganar. ¿El poder en esa fórmula dónde está?
Bueno, yo creo que está en Cristina, pero tu el opinión. poder de los votos hoy está en Cristina, Claro. indudablemente. Si Alberto tiene votos es porque se los delega a Cristina, eso no hay ninguna duda. Pero sí está en Alberto cosas que no tiene Cristina. Por ejemplo, el diálogo con todos los gobernadores, el diálogo con la Alternativa Federal. Esas son cosas que hoy Cristina no tiene y Alberto sí. En cierta medida hay un poder, podríamos decir, estratégico en él, no de los votos. Eso es cierto. Pablo, tu opinión. En lo profundo del peronismo siempre hubo extravagancias suprainstitucionales, empezando por el hecho de que Perón viene de una dictadura. Desde una dictadura... ¿Para vos esto es una extravagancia? Obvio, obviamente. Yo te diría que es una fórmula contra natura, para usar términos médicos. Es absolutamente al revés, es el mundo al revés. Es el único, como lo decía el otro, ayer lo decía en Clarín Borenstein. No, el hijo de Tato, ¿cómo se llama? Sebastián Borenstein. Sí, Sebastián Borenstein. No, por ahí No, me- Alejandro. Alejandro, claro. por Sebastián eso- es el hermano, claro. Alejandro. Decía, es el único caso en el mundo de un candidato a vicepresidente que anuncia quién va a ser su candidato a presidente. No hay, en la historia del mundo no hay un caso así. Mirá si no va a ser una extravagancia. Pero el peronismo tiene una larga colección de extravagancias que están relacionadas con esta conflictiva relación que tiene el peronismo con las instituciones. La primera fue Perón saliendo de una dictadura y creando el segundo movimiento de masas del siglo XX. La segunda fue Eva Perón, que fue la segunda persona más poderosa de la Argentina sin ocupar un cargo público. La tercera fue poner a Cámpora un rato y después mandarlo a López Rega a dar una patada en el traste, sacarlo para poner al yerno, López Rega poner al yerno hasta que venga Perón. Y la cuarta fue la República Matrimonial, que fue otra extravagancia. Fue otra burla, fue una burla a lo que dice, al orden constitucional, sin violar la Constitución. ¿A vos no te Entonces, extrañó entonces esto? no, no es que no me extrañó, es que no creo que sea del todo original en clave peronista. En clave peronista, el peronismo muchas veces en la historia burló las instituciones. Esto es una burla, en cierto modo. No digo que no sea legal. También era legal que un matrimonio se suceda a sí mismo y como los constituyentes no lo previeron, no lo pudieron limitar. Entonces era legal. Pero esto es lo mismo, que un vicepresidente tenga el poder y el presidente sea alguien manejable, más allá de que la personalidad de Alberto no es la de un títere clásico, No, claro. pero eso es contra natura. Eso es lo que él le contestó a Pichetto. Si Sí. mirá que yo no soy... yo la tengo otra autonomía. cosa, A ver, Clara, la otra cosa, Clara, perdón, Sí. lo otro, de los disparates que se dijeron este fin de semana, que hay una colección, el mayor de todos, es decir, Cristina se bajó. ¿Se bajó de dónde? ¿De dónde se bajó Cristina? Al revés, Cristina se quedó arriba, no se bajó de ningún fueron lado. algunas interpretaciones Pero eso es equivocadas de pero algunos entonces es colegas muy nuestros. inocente, muy ingenuo para pensar que eso es bajarse. No, claro. A ver, tu opinión. No, ¿Cómo lo ves? yo creo claramente que Cristina se dio cuenta que tiene un techo, que ella no puede perforar ese techo y que esta jugada que hizo, que obviamente sorprendió, le posibilita llegar a algunos sectores que si bien, digamos, no son los anti-kirchneristas más acérrimos, pero sí en un sector más independiente o más desencantados y también esto que señalaba Fernando de Alberto es el gran armador y el gran... la figura que podría, desde el kirchnerismo, que en muchos sectores genera irritación y que el peronismo venía diferenciándose, Alberto puede ser el que tire esos puentes y de hecho, bueno, consiguió bastantes apoyos, apenas anunció, de gobernadores peronistas que no estaban cerca de Cristina y quizás siendo el Alberto la figura que lidera, sí se acercarían conscientes de que hay un caudal de votos de Cristina, pero que es muy fuerte en la provincia de Buenos Aires, pero que no es en todo el país. Digamos, en la provincia de Buenos Aires sí, en el conurbano Cristina pesa fuerte, eso no se reproduce textual en todo el país, por lo cual los gobernadores peronistas los necesita si Cristina quiere ganar. Me parece que ¿quién tiene el poder? Que era tu pregunta. Alberto no es Scioli, Alberto Fernández, yo creo que en un sentido No, Scioli claro. era mucho más sumiso. Pero me da muchas dudas, me costaría mucho imaginarme a Cristina en un segundo lugar relegado. No me la veo ahí. Julio. Sí, coincido. No es posible analizar la Cristina Fernández de Kirchner en sus últimos años de gestión y todo lo que ocurrió incluso después que terminó la gestión sin darnos cuenta que Cristina evidentemente es la que va a tratar al menos de mantener el poder después de, si es que finalmente ambos terminan como electos y presidente y vicepresidente. Ahora,
A mí me parece que hay que esperar en todo esto, ¿no? En el poder eso es todo un conflicto. Es todo un Porque conflicto si sabemos no lo saben qué amalgamar. Sí. En caso de que ganen, Sí. no sabemos qué Alberto Fernández va a ser el presidente, porque los tapes muestran a un hombre muy crítico del último periodo de Cristina. Sí, ¿Cuál Fernández sería el presidente? A eso la política creo que puede llegar a acomodarse, lamentablemente, ¿no? Porque hace muy poquito tiempo lo teníamos a Alberto Fernández criticando muy duramente a Cristina y a las cosas que él, después de haber dejado el poder, ha hecho el kirchnerismo, y hoy de repente ha cambiado, lamentablemente. Pero yo creo que la política a eso se puede acostumbrar. Lo que me parece es que todavía es como demasiado prematuro, te lo digo desde una mirada incluso de las provincias, si vos querés, hacer algún tipo de evaluación del éxito o no que vaya a tener esta jugada política. Que ha llamado la atención, es cierto, que Cristina sabe manejar estos tiempos y las agendas, pero todavía hay gobernadores que están en plenos procesos electorales, por ejemplo en San Juan o en Entre Ríos. Hay elecciones el 2 de junio claro. Y el 9 en Entre Ríos, y yo estoy completamente seguro, por lo que se habla incluso en mi provincia, en San Juan, que los gobernadores que están en procesos electorales van a cubrir o van a tratar de proteger esos procesos electorales para después tomar una definición al margen del tuit que ha publicado Uñac, por ejemplo, el sábado, ¿no? Sí, ya hay un gobernador, Clara, lo llamó Alberto Fernández y le dijo, vos me solucionás se puede decir, el quilombo interno que tengo acá en mi provincia y yo pues voy para el lado que quieras. Para darte una idea de cómo, como marcaba muy bien el colega, cómo van viendo la realidad local como prioridad en función de lo nacional. Y respecto a las contradicciones que se marcaban recién sobre lo que decía Alberto de Cristina, creo que lo que no se está haciendo demasiado eje es en la señal que da Cristina poniendo como candidato a presidente quizá el dirigente que el kirchnerismo puro más denostó en este tiempo. Digo, si hay un dirigente que se identificó o que los kirchneristas quisieron o identificaron con sus relaciones con el establishment, con el grupo Clarín, es Alberto Fernández. Era un blanco de todo, 678. Sí, tiene unos informes Era un blanco memorables. de Síntoma de amplitud, digamos, de Cristina, de poder llevar a cabeza la fórmula a alguien que fue muy crítico de varios aspectos de su gobierno, ¿no? Muy difícil de digerir para el kirchnerismo duro, me parece. ¿Ahí es un conflicto, Fernando? No, a propósito de lo que decías, sí, obviamente fue una señal de Cristina, porque tenía otros candidatos para elegir. Podría haber elegido, no sé, a Kicillof, podría haber elegido a Rossi. Si eligió a Alberto Fernández, me parece que justamente tiene que ver con que él planteó varias críticas a la última gestión de Cristina. Él dice, es una manera de Cristina de hacer autocrítica. O sea, no es que le pide que se arrepiente de los planteos que hizo. Por eso incluso algunos kirchneristas dicen que la difusión de esos videos, que algunos ven como una campaña en contra, ellos lo ven como a favor. Dicen, bueno, él está planteando de alguna manera todas las cosas que Cristina piensa que por ahí se equivocó. Claro, es que en un punto por ahí es mayor la contradicción de Cristina que la de Alberto. A eso iba, ¿no? Cuando nosotros ponemos todos los tweets o las críticas de Alberto a Cristina, quizá la contradicción más fuerte, el renunciamiento más fuerte es de Cristina, respecto a los principios que venía por Alberto. ejemplo, perdón, una sola cosa, si comparamos lo que es su libro, sinceramente, donde se muestra una Cristina auténtica, cuesta pensar, esa Cristina, que es una Cristina reciente, que ella pudo, como dijo, pensar la palabra, elegir la palabra adecuada, con un tono por momentos muy belicoso en algunos capítulos de su libro, con el Alberto Fernández negociador y dialoguista. Sí, es un conflicto que no sabemos cómo se va a resolver Yo lo pondría, Mariel, la palabra kirchnerismo y la palabra auténtica en la misma línea, en el mismo renglón. Pero bueno, me parece que Alberto es un gran operador político, un tipo muy inteligente. Además lo tengo por muy buena persona incluso, pero para nada creo que compita, como dice Fernando, con otros candidatos supuestos como Rossi y Kicillof. Me parece que Alberto tiene mucho más que ellos porque es un operador integral. Tan integral es que estuvo operando con la justicia últimamente. Y creo que si llega presidente, lo cual veremos, no tengo idea si tiene probabilidades o no, pero si llega presidente, sí sé cuál va a ser su primer decreto. El primer decreto va a ser indultar a Cristina y a otros 50 kirchneristas, empresarios y demás. Va a ser, no sé si indultos o una amnistía, porque es un paquete muy grande, pero esa va a ser la primera medida de Alberto Fernández. Mariel, introduce el tema Pablo, pero la verdad que el día martes, además en medio de todo este movimiento, Cristina se va a presentar... Mañana. Mañana, sí. Exactamente.
Pero además esto viene precedido de otro escándalo, que es el tema de la Corte. Y al mismo tiempo, yo estaba notando acá, hoy cuando estuvo en el sur, Alberto Fernández dijo que va a ser necesario revisar muchas sentencias. Sí, ¿quién las va a revisar? No sabemos muy bien. Y después, horas antes, dijo que se le van a pedir explicaciones a los jueces. Y dio los nombres. Esto ¿cómo lo ves? Dos cosas. Por un Como lado, una a presión. mí me llamó mucho la atención, Alberto Fernández es abogado, da clases en la Facultad de Derecho. El revisar las sentencias, el Ejecutivo no revisa sentencias. Ahí me pareció, o fue un lapsus o algo que quiso transmitir. Digo, lo revisan las instancias superiores, Claro. casación, la Corte como última instancia, no el Ejecutivo. Le gusta o no le guste las sentencias. Digo, en eso me pareció grave lo que dijo en ese sentido. También me pareció grave que identifique puntualmente a jueces que tuvieron fallos en primera instancia, porque en realidad no son sentencias, son procesamientos. Los que menciono en un caso era un camarista que se hablaba de Geminiani, pero en los otros casos, Ercolini, Bonadío, decía que son procesamientos. Y la verdad me parece grave que identifique a jueces porque no le gusta cómo fallaron. Se supone que si él, digamos, cree en la justicia, va a haber instancias revisoras, va a haber un juicio oral en el cual Cristina va a poder defenderse. Raro en él que y los suele acusados. ser prudente, ¿no? Justamente, a mí lo que me llamó la atención, algunos decían, después eso lo hizo para como congraciarse con Cristina, porque Cristina, digamos, tuvo un manejo muy particular de la justicia, fue muy criticada por eso, y el propio Alberto Fernández criticó, Claro. él lo dijo en unas entrevistas recientes que pasaron, esta mecánica de no nombrar jueces titulares y permitir que hubiera subrogantes, que para explicarle a la gente, un juez subrogante es uno que reemplaza, no está fijo en ese cargo. En algunas situaciones ni siquiera eran juez, eran secretarios de juzgado, y el juez subrogante depende todo el tiempo del Ejecutivo para mantenerse ahí y que no lo corran. A ver, Fernando. él es profesor de Derecho Penal, efectivamente, incluso dice que fue profesor de Ercolini, y está preparando un libro a propósito de todos los casos en los que están involucrados funcionarios kirchneristas. Lo que está planteando es, él dice que le preguntaron, a la justicia federal hay que tirarla a la basura, y él dijo, bueno, no, a ver, no es el fuero federal en sí, sino el trabajo de algunos jueces, ¿no? Y planteó Bonadío, Ercolini, dijo en algunos casos. También dijo lo de revisar las sentencias. Sí, yo no le pregunté específicamente, ayer lo tuvimos en un programa y dijo eso. Entiendo que debe ser en el Consejo de la Magistratura. Si le hacen le inician un juicio político a cada uno de estos jueces, tendrán que explicar cómo fue que llegaron a estas sentencias. Que en algunos casos, sobre todo en el tema de las prisiones preventivas, se hizo claramente un abuso de derecho. Ellos lo que plantean es que para algunos funcionarios dejó de existir el Estado de Derecho. Eso está claro. No han llegado a sentencias y a muchos exfuncionarios se los detuvo. Ahora, Fernando, lo que planteaba Pablo es que un poco el objetivo va a ser indultar en caso de que haya alguna sentencia. Bueno, eso ¿Vos de coincidís? indultar lo dice él. La verdad que ninguno lo dijo en ningún momento. No, yo no lo escuché. Bueno, hoy no lo dijo, por ejemplo, el contador de Cristina. El contador de Cristina dijo, ¿Manzanares? sí, dijo eso exactamente, pero circuló el ¿Qué fin de sabe semana, Manzanares? obviamente es una interpretación de la movida política. Yo creo que la movida política Cristina la hace por 4 o 5 razones. Normalmente ella hace las cosas pensando en 4 o 5 objetivos simultáneos. No siempre le salen, pero así piensa y es la estrategia de un político. Pero la primera causa es la suya. La primera causa, la primera preocupación de Cristina Kirchner hoy es la persecución penal a la que está sometida. Esa es la de ella y su familia. Y eso es lo que lo primero que ella está pensando. Entonces, es más, yo creo que ella piensa si es candidata o no es candidata según cómo puede mejorar su suerte judicial. La forma de invertir su suerte judicial no es simplemente ganar elecciones. Si ella gana elecciones como presidenta no se pueden autoindultar. Entonces, ¿qué hace? Pone al presidente para que la indulte a ella y ella está ahí como beneficiaria. ¿Perdón? Sí. Sí, me No parece sé que si estamos, puede indultar sí, el- me parece que estamos haciendo especulaciones Sí, válidas. explícame, decime solamente qué va a hacer. Suponete que gana el kirchnerismo las elecciones. ¿Qué hace con todos los juicios que están Y se tan paran. avanzados? Si lo hago ya escribiría un libro, si no sé, pero Bueno, no, pero es que realmente esa es la gran pregunta. me parece que Pero Vamos, estás haciendo una especulación Ahora, que nadie recordemos- dijo, es una Pero es que especulación si ustedes se la tuya. pasan especulando sobre elecciones, encuestas, tiene tal, va a ganar este, que yo. Pero acá el tema grande de la Argentina, el tema
de fondo es que hay una investigación histórica que hizo el juez Bonadío, que además varios jueces y fiscales y camaristas, que nunca se había hecho, que metió en cana a los más grandes empresarios de la Argentina, metió presos a todos los chorros del gobierno anterior, y ahora todo eso está en marcha con la contradicción de que ese sector Cristina está político- procesada en 11 causas, 10 las tiene Bonadío, ¿no? Es así. Sí. Obviamente ahí es muy evidente lo que pasó con Bonadío y la justicia. Él acaparó todas las causas Pero contra vos qué decís, Cristina. que son Y todos inocentes. el eje hoy de Vos la decís que campaña de José López Cambiemos... José López no tiró 8 millones de dólares por Sí, arriba. eso sí, hasta lo dice eso el propio Alberto Jaime Fernández. también, Jaime también. Bueno, sí, Debido Jaime- también. Digo, puntualmente en Milani la, también. en la causa de obra Eh, pública que se sienta mañana la procesó Ercolini, no la Ercolini. procesó Bonadío. Digo junto porque es una causa madre, una causa muy importante, porque es la que podría explicar de alguna manera, digamos, si hubo una operatoria de lavado, de dónde venía el dinero. Es esta causa que la propia Corte planteó que no se han cumplido con todos los pasos ni todos los los requisitos. recursos que presentaron la defensa. Ahora, eso lo de la Corte fue un papelón, ¿no? Si la Corte, yo creo, creía en lo que hacía, debió haber seguido con la decisión y no volver atrás. Y iban Me los parece que la papeles, Corte, iban por ahí los Mariel lo sabe papeles. mejor, la Corte esperaba que el Tribunal Oral Federal número 2, que es el que tenía la Se potestad diera. de suspender, al otro día suspendiera. Ah, Cuando claro. empieza a estirar, sale Gorini a hablar por las radios y dice el juicio todavía está en marcha, creo que ahí... la El Corte único que abrió tenía la las potestad banderas. para suspender el inicio de un juicio es el tribunal oral. Yo creo que quizás fue una, digamos, una jugada, por decirlo de la Corte, que podía, digamos, tener una consecuencia resolución. como era la suspensión, y creo que la Corte, al ver la reacción que hubo, se aceleró en devolver el expediente, que claramente, digo, quiero decir un detalle, que digo, más allá del expediente original que la Corte fotocopió, los 59 cuerpos, también había una copia, yo se lo pregunté puntualmente al tribunal, completa digitalizada de la causa. O sea, aún así, si querían, la tenían digitalizada completa. Está todo acelerado en la Argentina. Después me contás lo de la encuesta y después vamos a analizar cuáles son las repercusiones para Cambiemos y para el peronismo federal.